Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, la palabra de Dios. Vamos a leer en el versículo 76. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Vamos a leer ahí la palabra del Señor al versículo 80. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Vamos a leer aquí la palabra del Señor, esta porción. Ahorita vamos a dar aquí un poquito algo y ya leemos. Ahora sí, en nombre de Jesucristo, Señor. Amén. En nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 76, dice así: Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que nos das, Señor amado. Denos su palabra y bendición, Dios mío, como le he pedido, Señor amado. Bendíganos, Señor amado, para su gloria, Señor. Y todo sea, Señor, para su gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. El tema de la palabra de Dios, hermanas, aleluya, es Juan desde la niñez hasta su llamado. Amén. Es lo que vamos a ver, Juan desde niño hasta que Dios lo llama a servir al ministerio, a dar la palabra de Dios. Yo les dije la vez pasada que esta profecía, la profecía de Zacarías, se partía en dos partes. Leímos la vez pasada, la profecía de Zacarías empieza del versículo 68, porque en el versículo 67 desciende sobre él el Espíritu Santo y lo llena, entonces profetiza, y la profecía le empieza a dar desde el 68, empieza a dar la profecía y termina hasta el 79. Pero los versículos del 68, cuando empieza, al 75, esa parte, esa es una parte de la profecía, y la otra parte que da en el mismo momento que está profetizando, el otro pedazo ya tiene que ver con otra cosa, porque lo primero habla del Señor Jesucristo y habla de cosas que el Señor Jesús iba a hacer y todo con su pueblo y todo lo que vimos la vez pasada. Pero en los versículos siguientes, del 26 al 79, ya aquí se habla pero de Juan el Bautista, pues. Amén. O sea, el papá, que es Zacarías, y Juan el Bautista está, pero es un niño bien chiquito. Probablemente parece como que en el mismo momento que que Dios le regresó el habla, en ese momento vino el Espíritu Santo sobre él en el mismo momento y profetizó. Y si es así, como así se ve en el texto bíblico, porque es un versículo que nomás pasa a veces mucho tiempo, pues. Y si es así, Juan el Bautista tiene 8 días de nacido, porque están en el lugar donde lo van a circuncidar, que es al 8º día. Cuando le está diciendo Zacarías, y dice, no, dice el padre, que no, que escribe en una tablilla que Juan es su nombre, ¿verdad? Amén. Y Dios le regresa el habla y profetiza. Entonces, aquí está profetizando Zacarías en la última parte de su profecía que está dando él. Profetiza desde su mismo hijo, de el que es un niño chiquito, pues, muy chiquito. Y le dice en el primer versículo de la segunda parte de la profecía, en el 76, le dice así: Y tú, niño, le dice así a Juan, le dice el mismo padre Zacarías, profeta del Altísimo serás llamado. Aquí cuando le dice así, lo que aquí se muestra, hermanas, que es Juan el Bautista, que es un niño muy chiquito, hermanas. De todos modos, él, hermanas, va a llegar a ser un profeta del Señor. Y se le va a decir profeta, porque Juan el Bautista va a ser un profeta y un gran profeta. El profeta más grande que ha habido. Va a ser Juan el Bautista.
Entonces, aquí le dice eso y le dice algunas cosas que va a hacer él, el niño cuando crezca. Dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí se habla, hermanas, en esta profecía, primero de que va a ser profeta el niño cuando llegue a crecer, porque es un niño muy chiquito, y que cuando crezca va a ser profeta del Señor, pero va a ser profeta del Altísimo, y también que va a ir él, primero él va a ir que Dios, que el Señor, que es Dios, que es Jesús, pues. Dice eso porque primero Juan el Bautista iba a ir dando la palabra de Dios, y ya que después Juan el Bautista, después que él diera la palabra de Dios, después Jesús iba a venir atrás dando la palabra también. Por eso va a ir delante de la presencia del Señor, delante de Dios va a ir Juan el Bautista. Aquí se habla, hermanas, lo que él va a hacer, que es un profeta, y se habla lo que él va a hacer. Y esto es hermoso porque nosotros como hijos de Dios, hermanas, lo que uno llegue a hacer en Dios, no es, hermanas, casualidad, sino que es algo porque Dios ya lo tiene para uno, pues. Eso aquí lo muestra la palabra de Dios. Juan el Bautista, él es un niño, él no sabe nada. Es un niño que es recién nacido, no tiene 8 días de nacido. Ni un mes tiene, ni 2 semanas tiene que nacer. Tiene 1 semana y 1 día. Y ya está diciendo Dios que va a ser un profeta. Y está diciendo Dios que va a ir delante de Dios mismo, preparando pues el camino al Señor que viene atrás, que es Jesucristo. Y él ni sabe ni lo que está pasando. Y ya fue lleno hasta el Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su mamá, de Elizabeth. Y nació por milagro de Dios, ¿verdad? Que permitió que pudiera tener un hijo Elizabeth y Zacarías. Pero todo está preparado y él ni en cuenta. Llega a existir por planes de Dios y él ni en cuenta. Cuando llegue a existir, Dios está hablando cosas que va a hacer él dice cosas de él que él ni sabe, ese niño de 8 días de nacido. Y Dios está diciendo que va a ser un profeta del Señor, un profeta del Altísimo, y que va a preparar el camino de Dios. Entonces, todo lo que él vaya a recibir en el futuro no va a ser porque Juan el Bautista un día se puso a recapacitar y dijo, ¿sabes qué? Me voy a portar bien y voy a agradar a Dios, y a lo mejor llega a ser grandote en el Señor, ¿verdad? Sino que él llegó a ser lo que fue, porque él es, de hecho Jesús dice que es el hombre, que no hay un hombre más grande de los que han nacido de mujer que Juan el Bautista. Es el hombre más, no le llega ni Moisés a Juan el Bautista, no le llega a nadie, ni Abraham le llega a Juan el Bautista. Eso dijo Jesucristo. En su momento lo vamos a ver si Dios lo permite. Pero, aunque, o sea, él llegó a ser el más grandote así, nada más Jesús está encima, más grande que él obviamente. Pero llegó un hombre tan grande, tan importante. De hecho es el profeta más grande de todos los profetas, así Jesús lo pone. Es el más grande de todos, o sea, era un hombre grandísimo, Juan el Bautista. Pero recibió todo eso, hermanas, pero no fue, como le digo, no porque él un día tomó una buena decisión y dijo, pues ahora sí, a portarse bien y voy a ser mejor que todos mis antepasados. Y pues un hombre de Dios, como dice la gente, o sea, un hombre que realmente sí viva para Dios, sino que él llegó a ser lo que fue, hermanas, porque aquí dice que lo va a hacer cuando crezca, que va a ser un profeta del Altísimo, que va a preparar el camino del Señor, y cuando se manifestó era simplemente porque Dios ya lo tenía así. Entonces quiere decir, hermanas, que nosotros lo que hemos recibido es porque Dios ya nos lo tenía preparado, hermanas. Amén. Y lo que vamos a recibir en un futuro, más bendiciones, hermanas, que nos va a estar bendiciendo, es porque Dios nos lo tiene ya preparado. Y eso a nosotros nos da seguridad, porque no son casualidades, que sí que Dios está con nosotros, como estuvo con Juan, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, el versículo siguiente, que es el versículo 77, dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Iba a hacer eso cuando creciera Juan. Iba a darle conocimiento a las personas, al pueblo de Israel, de la salvación que iba a venir por Jesucristo. Amén. Para perdón de sus pecados, para que se arrepintieran y fueran perdonados de los pecados. Porque Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Versículo siguiente, 78, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, iba a hacer esas cosas, con que nos visitó desde lo alto la aurora, que es Jesucristo. Versículo siguiente, dice así: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Jesús, que es la aurora que visitó desde lo alto, que es Jesús, la luz que alumbra el mundo. Él visitó el mundo para que los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte dales luz, al usarlos como a nosotros, estamos en las tinieblas. Y dice el versículo, continúa el versículo 79, dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Mire, vamos a leer, hermanas, la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Ahorita vamos a volver acá para leer el 80, pero el 80 vamos a quedar al último, vamos a verlo. Amén. Vamos a leer, hermanas, si pueden, por favor, acompañarme al profeta Isaías. Al profeta Isaías, vamos a Isaías 40. Isaías capítulo 40. Amén. Y vamos a leer el versículo 3 y el 4. Vamos a leer ahí 40, Isaías 40, 3 y 4 son los versículos. Isaías 40, versículo 3 y versículo 4. Si se fijan, lo que hemos estado viendo ahorita son puras cosas profetizadas. Porque Juan el Bautista no puede ir ahí delante del Señor y de él y hablarles de salvación, como él decía. Ni podía él hacer las cosas, pues, ¿verdad? Y ni nadie le está diciendo, y se dice que se le va a decir que es profeta después. Entonces, todo lo que se está hablando, hermanas, es pura profecía, si usted se fija. Amén. Se está profetizándole a un recién nacido de 8 días, de un niño que tiene una semana, un día de nacido. Ese niño no sabe, pues no sabe nada. Se le está profetizando de que él va a hacer esto, y que viene delante del Señor, y que va a llevar mensaje de salvación y todo, ¿no? Y que viene delante del Señor, y se le va a decir profeta. Pero es pura profecía porque, pues, el niño que puede, no puede hacer, ni gatear puede. Es pura profecía lo que estamos viendo ahorita de que sabemos de Juan el Bautista, porque él es un niño ahorita. Amén. Es un recién nacido, pues tiene 8 días, es un recién nacido. Entonces aquí se habla también profecía de él, pero más atrás todavía profecía. Antes, cuando todavía ni existían ni sus padres, porque es el Antiguo Testamento. Y ya se habla de Juan el Bautista. Vamos a leer el versículo número 3 y 4, que se habla de cosas que él va a hacer cuando llegue a existir. Dice así: voz del que grita en el desierto, porque él va a gritar la palabra de Dios en el desierto. Preparen el camino a Jehová. Va a decir así que preparen el camino a Jehová. Pero el camino que se van a... Bueno, y el Señor es el Señor Jesucristo. Enderecen, dice, calzada en la soledad a nuestro Dios. Él va a preparar el camino ¿a quién? A Jehová, ¿verdad? Sí. Va a preparar el camino a Jehová. Se lo va a preparar a Dios, ¿verdad? Sí. Pero además siento como... Entonces, él... quiero decir esto, hermanas. ¿Se acuerdan que la gente dice, los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios? Y él va a preparar el camino a Jehová. Pero cuando se lo va a preparar, en el Nuevo Testamento, ¿a quién se lo prepara? A Jesús. Y le dice Jehová a Jesús. Le va a preparar el camino a Dios. Va a preparar el camino a Dios, se lo va a preparar. También se habla aquí a Dios también. Dice aquí, dice enderezar, dice calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero él va a preparar el camino a Jehová. Va a preparar el camino a Jehová. Y ese Jehová resulta que es Jesucristo. Entonces podemos ver que Jesús sí es Dios, ¿verdad? Aunque ese no es el tema, pues. Pero lo dije nada más porque aquí se puede ver de que Jesús es Dios, como dicen que no es Dios, pues. Pues sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero entonces aquí se habla de que va a ser Juan el Bautista. Él va a preparar el camino porque Jehová viene atrás. Y cuando venga ese Jehová hecho hombre, resulta que es Jesucristo, Jehová hecho hombre. Porque Jesucristo es Dios. Entonces el Señor es lo que iba a hacer él, pero pues todo falta muchísimo para que llegue Juan el Bautista. Aquí se está hablando de lo que va a hacer como allá. Es profecía pues de lo que él va a llegar a hacer como en Lucas también. Dice así, el versículo 4 dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aquí, hermanos, lo que quiere decir que cuando Juan el Bautista viniera, que pues faltaba mucho para que llegara Juan el Bautista y que crezca todavía, que todavía ni crezca, donde estamos viendo ahorita. Cuando él llegara a dar la palabra, Dios iba a usar a él para enderezar a las personas en Dios. Por eso dice el versículo, dice, todo valle sea alzado, dice así. Mira, hermanas, cuando uno va así lejos y que están los cerros, ¿no?
Uno va entre cerros. Uno va así en la carretera y está un cerro a un lado y otro cerro a otro lado y está la parte del medio, uno lo ve así. Usted lo puede ver así como un cerro, otro cerro y la parte del medio, ¿no? ¿Sí sabe cómo le estoy diciendo, verdad? Amén. Ve que uno ve así en la naturaleza cuando va uno así como uno va en el carro, se va a pasear o uno va al sur, lo que sea, y uno ve así las partes. La parte del medio, la que está en medio de dos cerros, un cerro y otro cerro, ese es un valle. Y dice aquí que todo valle sea alzado. ¿Por qué? Porque ahí está la superficie, porque ahí está el piso dispar. O sea, está el valle, lo del medio está abajo, está bajito, y lo de los cerros de los montes está alto, no es parejo. Y dice que cuando venga Juan el Bautista, él va a hacer que el valle se suba y se empareje con los cerros. O sea, quiere decir, hermanas, que no va a haber cosa alta y baja, pues. Amén. Que todo va a estar planito. Lo dice en el sentido de las personas. Que las personas van a estar bien. Como usted que ve un terreno y mira que hay un cerro, otro cerro. Aquí está la parte plana nomás. Y es un valle. Y así lo dice que así la gente espiritualmente está. Y cuando él venga, va a ser que el valle se suba para que todo sea plano como las montañas. Entonces cuando venga Juan el Bautista, cuando él llegue a crecer, que estamos viendo en el Nuevo Testamento, que aquí todavía ni existían ni habían nacido ni sus padres, él iba a ser usado por Dios para que todo fuera emparejado. Dios lo iba a usar para que se pareje todo, para que la gente esté bien, como Dios demanda que esté en sus corazones. Pues, y dice el versículo, dice así, dice, y bájese todo monte y collado, y que en las partes que haya montes, y que haya collados, que son montes también, pero son cerros más chiquitos, como usted puede ver, una lomita, que es un collado, por así decirlo, una lomita, y puede haber un cerro, también un cerrotote, ¿verdad? Un cerro más o menos, un cerro muy grande. Entonces dice que todos los cerros y los collados, o los cerros y las lomitas para nosotros, que se bajen, dice, para que se bajen, para que se aplanen, o sea, otra vez da la misma idea, pero ahora al revés, ahora en vez de que suba lo plano para que se pareje con lo alto, ahora da la idea de que lo alto se baje, pero da la misma idea para que se empareje otra vez. La idea es que todo esté parejito. La idea, hermanas, es que tenemos que estar listos nuestros corazones, obviamente como hijos de Dios nosotros en nuestro contexto, ¿verdad? Pero aquí hablaba para el pueblo de Israel, o sea que la gente tiene que estar, hermanas, tenía que estar sus corazones listos, preparados, sin ninguna cosa mal en su corazón, para estar listos para cuando Jesucristo viniera y se manifestara y les diera la palabra, el Señor se manifestara su presencia con ellos pudieran recibir la bendición de Jesús. Entonces, así nosotros también, hermanas, tenemos que Dios nos limpie nuestro corazón y nos quite toda la variación que tenemos de luz con tinieblas revueltas. Hasta la Biblia lo pone como una sorpresa, ¿no? Que hasta Jesús lo dice, ¿cómo dice pueden hablar cosas buenas, verdad? Siendo diferentes, que somos malos, ¿no? Hasta se pone como que, ¿cómo puede ser posible hasta eso? Porque en el mundo no se puede hacer eso. Y hasta lo hacemos. O sea, eso habla, hermanas, de la variedad que tenemos de bueno y malo, pues. Que no debe de ser, pero es la realidad. Entonces, nosotros también, como en nuestro contexto, hermanas, tenemos que buscar poner nuestro corazón bien con Dios y nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos recibir la bendición del Señor, para que Dios, cuando nos visite, podamos recibir la bendición. No como unos cuando Jesús vino y ni le creyeron ni lo conocieron, lo mataron, se fue al cielo y resucitó y se fue al cielo y se quedaron iguales. Ni cuenta se dieron por enterados. Jesús, sí, lo que hablaba por allá, sí, y ya vamos aquí platicando lo que estamos platicando. Pensaban que era una persona normal y se quedaban igual. En sus pecados morirán, ¿verdad? Y murieron algunos así. Entonces, la cosa es que si no está nuestro corazón bien preparado para recibir la bendición de Dios, no la vamos a poder recibir. Es por eso que Juan el Bautista iba a hacer eso, para que estuvieran bien preparados para cuando Jesús viniera, ellos pudieran recibir la salvación, la bendición de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ya recibían la salvación porque por medio de Juan les daba el mensaje de salvación, pero cuando recibía a Jesucristo, recibían la bendición de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y es lo que aquí lo que quiere hablar mucho la palabra. Me hago así, hermanas, para poder ver bien la palabra, pues por eso como que me la hago media, como que la tuerzo, ¿verdad? Dice así,
Dice, y lo torcido, dice, se enderece, y lo áspero se allane. Lo que está áspero, que se allane, se ponga bien, y lo que está torcido, que se ponga derecho. Pero no dice, no realmente no es algo que está torcido, sino son las personas torcidas del corazón, pues. Amén. Y uno tiene el corazón todo torcido, todo lleno de basura, pues. Todo torcido, el corazón ya está todo maleado, como dice, ¿verdad? Todo maleado, ya el corazón ya todo mal, pues lo tenemos. Entonces, para estar bien con Dios les iba a enderezar el corazón por medio de Juan cuando llegara a existir Juan y creciera, por medio de ese profeta, ese gran profeta, para que ellos estuvieran listos para cuando viniera el Señor, porque Jehová iba a venir después. Aleluya, Jehová hecho hombre. Por eso les digo a ustedes, cuando se les paró ese Jehová de los ejércitos que decían, ese es el Dios que los del Nuevo Testamento, ¿no? Los religiosos que ellos se morían, hermanas, de su vida entregada a la religión judía, leyendo la Biblia, orando, haciendo ayunos y haciendo y negándose de cosas para agradar a Jehová, ¿verdad? Y cuando se les para enfrente ese Dios que tanto amaban, que se les paró ese Jehová delante de ellos, le ignoraron, estás loco, demonio tienes, y que esto que el otro, si tu papá es hasta José, sabemos, si a ti sabemos quién eres, y esto que el otro, ni caso le hacían. Entonces, no estuvo su corazón preparado para recibir. Entonces, tenemos que prepararnos, porque cuando se nos ponga enfrente ese Jehová, nos visite, nos ponga una visita, aleluya, de bendición. Vamos a Señor, y recibir la bendición, aleluya, y bien bendecidos, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, hermanas, Malaquías. Malaquías está atrás de Mateo. Nomás de Mateo le echa una para atrás y está Malaquías. Vamos a ver Malaquías capítulo 4 y versículo 6. Vamos a ver ahí la palabra de Dios, hermanas. Malaquías 4 y 6. Aleluya. Malaquías 4 y versículo 6. Gloria a Dios. Aquí se habla también de algo que va a hacer Juan el Bautista. Bueno, Dios a través de Juan el Bautista, ¿verdad? Amén. Cuando él llegara a existir, hablando más de la profecía, pues de cuando él llegara a crecer. Cuando llegara a existir, aquí más bien porque es el Antiguo Testamento, dice así, versículo 6 dice así, Él hará, o sea, Juan el Bautista, o sea, Dios a través de Juan obviamente, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y dice, lo voy a leer todo, ahorita lo explico. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice Dios. Aquí cuando dice, hermanas, cuando dice la palabra de Dios, dice así, dice los padres, dice así. Ya que el versículo dice así, Él hará volver el corazón de los padres, dice de ahí, padres, ¿verdad? Cuando dice padres ahí, hermanas, es una palabra hebrea, ahí que ahí aparece. Y nosotros si leemos ahí padres, ¿usted qué va a entender? Bueno, pues los padres y los que son papás y los que son y las mamás, uno dice, ¿verdad? Que son madres, no se dice mamás, se dice madres, ¿verdad? Pero no dice mamás, pero es madres lo correcto. Pero uno lo entiende así como la mamá y el papá de alguien, ¿no? Pero lo que pasa, hermanas, que aquí en el hebreo cuando tiene la palabra padres, aquí en este versículo, no es una palabra hebrea, hermanas, que no se refiere para las mamás. Para no mamás, para las madres, porque no se debe decir mamás, se dice madres. No se refiere a las madres, hermanas. Este versículo, cuando viene aquí la palabra que se traduce padres, esta palabra hebrea se utiliza nada más, hermanas, para los padres, para los que son hombres, pues que son padres. Para los hombres que ya tienen hijos, pues. Para los varones, así como dice la hermana. Entonces, hermanas, esto aquí dice la palabra de Dios, que Juan va a hacer que el corazón de los padres se vuelva a lo de los hijos, ¿verdad? Amén. Quiere decir esto, hermanas, que esto es algo triste. A veces los papás, hermanas, los padres, bueno, los padres, porque tampoco se dice papás, ¿verdad? Los padres, a veces los varones son muy faltos de amor para con sus hijos, pues. O sea, a veces la mamá, porque esa la mamá es la que da la fría, ¿verdad? O la que no tiene tan mucho amor. Pero a veces, pero lo más normal tal vez sea de que los padres
son más duros de corazón y a veces no le demuestran amor a los hijos. A veces pasa así. No en todos los casos, pero a veces sí es así, que el padre no le muestra amor a los hijos, solamente la madre le muestra amor a los hijos. Entonces aquí dice que cuando Juan el Bautista venga, fíjese hermanas qué triste, cuando él viniera, muchos hombres, muchas familias iba a pasar eso. Los padres como que no iban a amar a sus hijos tal vez tanto. Entonces iba a ser Dios a través de Juan el Bautista cuando llegara a existir, de que los padres, su corazón se volviera a sus hijos, su corazón se volteara a amar a sus hijos, pues, en otras palabras, pues. Eso es algo muy bueno que el Señor iba a hacer por Juan el Bautista, hablando de la profecía de qué es lo que va a hacer cuando llegue a existir, y ya lo vimos que ya existió pues en el Nuevo Testamento, pero cuando llegue a crecer, es algo muy bonito, pero también es algo muy triste, porque quiere decir que la realidad es que muchos hombres no aman a sus hijos, pues. Hay hombres que, y hermanas, parece, no, hay gente que dice ese ejemplo, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero hay hombres que se ponen a tener hijos como si estuvieran animalitos. Embarazan una por allá, embarazan otra por acá, embarazan otra por acá. Y luego acá tienen a la que sí es la buena que es la esposa, que esa sí no la van a dejar. Y embarazan otra por acá. Y esos hijos ni les toman en cuenta, crecen, ni les importa, ni los visitan, ni les toman en cuenta. Y tienen hijos como si dijeran, ay, esas caras me dio ganas de comerme unos tacos de carne asada, voy a comer unos tacos y ya. Como tener hijos como cualquier cosa, pues como saben, ¿no? Sí, amén. Hay hombres así, no todos. A veces el hombre es muy amoroso, pero en ocasiones los hombres son así. Entonces, tristemente, cuando llegara Juan el Bautista, iban a estar así las familias, hermanas. Iban a ser, así fue como pasó cuando él llega a crecer y viene a dar la palabra de Dios, Juan el Bautista, por el Señor, enviado por el Señor. Y cuando dé la palabra de Dios, muchas familias, iban a estar en esa condición que los papás tal vez ni iban a amar a sus hijos. Pero Dios en su gracia los iba a tocar a esos hombres y iba a hacer que amaran a sus hijos, a sus hijas. Pero no nada más ahí llega, hermanas, esta desgracia, sino que a veces también los hijos no aman a los papás. A veces no aman a los padres y a veces no aman a las madres tampoco. Pueden ser más buena onda, ¿no? Más buena onda, más agradable, como uno dice en el mundo, con los demás. Se ríen, así bien agradable, así, y no se enojan rápido, y toleran, y más agradable, y hasta toleran y todo, y aceptan su forma con su cosa que está diciendo y todo. Pero la mamá no puede, cualquier cosa le molesta al papá y la mamá como que... Y no pueden ni decir nada porque tú no sabes nada, ¿verdad? Y bien así, ¿no? Como si no fuera nadie, pues, ¿verdad? De la familia, ¿no? Más con los que no son de la familia se portan mejor, como le dije. Entonces digo todo esto porque aquí la Biblia lo dice. En este versículo, no sé si se dio cuenta. Dice así el versículo, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Va a hacer que los padres, los papás, amen a sus hijos, porque a veces no los aman. Y dice, fíjese, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y va a hacer que los hijos amen a sus padres, porque a veces los hijos prefieren más al amigo, al novio, al que se acaban de conocer, que tienen bien poquito con él y todo, que a los mismos papás, a los hijos. Que a los mismos padres o a las madres. Entonces Juan el Bautista iba a ser usado por Dios para cuando él llegara, iba también, no nada más los padres no iban a amar a sus hijos, sino que también los hijos no iban a amar a sus padres, también muchos. Y Dios iba a hacer que amaran a sus padres también. Porque por eso venía a arreglar todo lo torcido, lo iba a enderezar. Si hay una parte baja, una alta, lo iba a subir, lo bajo, lo sube para que se empareje con lo alto. Si algo está alto, lo baja para que se empareje. O sea, la cosa es que todo esté bien preparado los corazones de las personas espiritualmente para que pudieran recibir al Señor, porque venía atrás Jehová, que es Jesucristo, hecho hombre. Entonces, hermanas, el Señor cuando usara a Juan el Bautista, Él iba a hacer que los hijos amaran a los padres para atrás y que los padres amaran a sus hijos también. Entonces, hermanas, aquí nosotros vemos cómo Dios, hermanas, le importa a Dios. A Dios le importa que usted como madre, que yo como padre, Dios le interesa, hermanas, en nosotros como padres, sí amemos a nuestros hijos. Amén.
a Dios, porque Él iba a hacer que amaran a sus hijos, porque no los amaban unos. No los iban a amar unos en el momento que iba a suceder esta profecía. Y también a Dios le importa que si nosotros no amamos mucho a nuestros padres, que amemos a nuestros padres, y que los hijos que tenemos, si no nos aman, que nos amen, pues. Porque la voluntad de Dios, hermanas, es que amemos a nuestros hijos, pero la voluntad de Dios también es que los hijos también nos amen. O sea, nosotros no podemos también ponernos en la situación de que si no me amas, yo no te voy a amar, ¿verdad? Decir al hijo. Ni el hijo puede estar en la situación de que si no me ama el padre, yo no lo voy a amar, ¿verdad? O la madre. Tenemos que amarnos todos con nuestra responsabilidad de hijo de Dios, que tenemos que hacer amar a los demás. Eso es el amor incondicional, no porque me das te doy. Amar así, amar. Pero aquí es algo muy hermoso, hermanas, y que nos ayuda, hermanas, a orar, si nos permite orar pidiéndole a Dios que nos ayude a poder estar gozando la bendición de que nuestra familia esté con la bendición de tener el amor entre nosotros. Porque hay gente que está casada, hermanas, también, y el esposo, hablando ya de los esposos, el esposo no quiere a la esposa casi, la esposa no quiere casi al esposo. Y en ese tema a veces los padres no quieren casi a los hijos, o los hijos no quieren casi a los padres. Y tenemos que como familia orar por nuestra familia, que el amor se avive en nuestra familia. Amén. Porque el amor se ha ido apagando en las familias. El amor ya se está yendo para abajo, casi se extingue en las familias. Pero cuando viene el Señor, cuando Dios va a mandar a Juan, y va a hacer que el amor resurgiera, o que hubiera por primera vez, o resurgiera en los padres que ya no tenían con sus hijos, y los hijos que a sus papás ya les importaban como ahorita, igual que si les habla un amigo, sí, aquí estoy, así, ja, ya está, hasta se transforma. Ay, nunca te he visto sonreír, como te ves diferente, y porque está un amigo y con usted nunca ve esas caras, y cuando están con otra persona hasta se presta distinta, hasta como agradable, como hasta sonríe, y si tolera si le dice algo, si le dijo, se va a enojar por lo que le dijo y no se enoja. Ay, es que eso no le puedes decir a ella, se enoja si le dices algo diferente, y ya ni con ellos no se enoja, porque a veces ya son con los padres, les falta amor pues a los padres, y respeto pues, sobre todo, ¿no? Yo pienso que es el respeto ahí primeramente, ¿verdad? Y el amor también tiene que avivarse también, hablando del amor. Amén. Entonces el Señor, eso iba a hacer el Señor por medio de Juan el Bautista. Fíjense qué hermoso, hermanas, para preparar el camino para Jehová. Vamos a leer el versículo número 80, hermanas, bendito sea el Señor. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1, versículo 80. Amén. Gloria a Dios. Lucas 1, el versículo número 80. El versículo número 80, hermanas. Aquí en este versículo pasan muchos años, hermanas. Pasan como 30 años. Del versículo 29, hermano, 79 al 80, que es un versículo, pasan como 30 años. Pasan como 30 años porque en este versículo se habla que Juan el Bautista, fíjese lo que dice, y el niño crecía, hablando de Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En ese versículo 80, hermanas, acuérdense que de los versículos anteriores del 80 está hablando cuando él tiene 8 días de nacido. Pero aquí se habla de que el niño estuvo en lugares de desierto. Toda su vida estuvo ahí hasta el día que se manifestó a Israel. O sea, hasta aquel día, o sea, que fue a dar la palabra de Dios por primera vez al pueblo de Israel. Entonces, él estuvo ahí, y Juan el Bautista se cree que más o menos, porque él era casi de la edad de Jesús, era un poco más grande, se cree que tenía como Jesús. La Biblia dice que Jesús empezó su ministerio casi a los 30 años, así dice, que tenía como 30 años, dice la palabra de Dios. Así lo dice este evangelio, si usted lo lee va a ver eso. Entonces, como Jesús era como más o menos como un año menor que Juan el Bautista, se cree como si Jesús como esos años, él fue a dar la palabra y Juan el Bautista ya había ido primero. Entonces se cree que Juan el Bautista a lo mejor tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Entonces, hermanas, sea que tuviera 30 o los que tenía, porque eso es un aproximado que se saca, pues da un tanteo que se le saca. Porque ya no sé por lo de Jesús, que le comenté. Pero los años que haya tenido Juan el Bautista, hermanas, a sus años de llegar a una cierta madurez de su vida, de crecer él, de su crecimiento, y su madurez como hombre y como hombre de Dios, perdón.
Él estuvo todos los años en el desierto solo ahí. Bueno, digo que solo sin ninguna persona, pero estuvo en el desierto. Estuvo en el desierto él ahí hasta que llega el momento que va a llevar el mensaje de que ahí viene atrás de él el Salvador, Jesucristo, y habla del arrepentimiento y todo lo que sabemos de Juan el Bautista cuando predicaba la palabra de Dios. Entonces, este versículo del 80 te habla prácticamente desde que estaba bebé, que estuvo ahí, que estuvo en el desierto, sepa cuántos años estuvo, hasta que llega a ser un hombre más grande y va a dar la palabra. Ve como un versículo otro le brincó, sepa cuánto tiempo ya. Entonces el Señor entonces ahorita vamos a ver, yo le dije que vamos a ver de Juan el Bautista desde la niñez, desde que era niño, hasta que Dios lo llama a dar la palabra, ¿verdad? Aquí se muestra que en el desierto Dios lo llamó, que estaba en el desierto toda su vida, y del desierto se fue, porque es donde estuvo viviendo siempre, en lugares desérticos, en lugares de desierto, estuvo viviendo, porque digo así porque no fue en un solo desierto, parece que en lugares desérticos, ¿no? O sea, como que estuvo en varias partes del desierto. Entonces estuvo viviendo toda su vida así hasta que fue a dar el mensaje pues de Dios, que Dios lo mandó. Entonces, vamos a leer, hermanas, si me acompaña en el capítulo número 3. Vamos a leer el capítulo 3 de este libro. Capítulo 3 de Lucas y versículo número 2. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Ya vimos cosas de su niñez, y aquí se habla que desde chico crece, se hace un hombre grande y ya da la palabra de Dios, ¿verdad? Que siempre estuvo en el desierto. Ya vimos eso. Entonces vamos a ver en el versículo 2, dice así: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que es Juan el Bautista, en el desierto. Cuando él, hermanas, él pasó toda su vida en el desierto, bueno, no toda su vida, él creció en el desierto. Unos creen que a lo mejor estaba hasta allá, ya sin papá y sin mamá, porque como eran ya sus papás ya de edad avanzada, algunos creen que ya estaban, unos dicen que a lo mejor estaba muerto, ellos creen así algunos, ¿no? Que a lo mejor estaba muerto ya Zacarías, estaba muerta su mamá, y que él estaba ahí en el desierto, y que en el desierto fue donde Dios le habló, y cuando Dios le habló ahí en el desierto, que le dio la palabra, pues que él ya no tenía esa familia, pues ya. Entonces, sea así o no sea así, él estaba en el desierto, hermanas, y ahí creció. La Biblia dice que ahí estuvo, en el versículo 80, estuvo ahí todos sus años creciendo en lugares de desierto. Estuvo creciendo hasta que fue a dar la palabra de Dios. ¿Y cuándo fue que fue a dar la palabra de Dios? Cuando Dios se le manifestó en el desierto. Porque aquí dice el versículo que leímos, que vino palabra de Dios a Juan en el desierto, dice así. Entonces, quiere decir que él cuando estaba ahí en el desierto pasó muchos años, y llegó el momento que en el desierto Dios le habló. Y cuando Dios le habló a Juan el Bautista, que creció en el desierto, él ahí, ya fue cuando fue a dar la palabra del Señor. Fue cuando Dios lo llamó. Vamos a ver, hermanas, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 6. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Juan 1, 6. Bendito sea el Señor. Juan 1, 6 dice la palabra de Dios. Dice así. Aquí ahora dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, dice así. ¿Por qué leo este versículo? Porque aquí se habla que Juan, cuando sale del desierto, que él se crió toda su vida allá, cuando llega a salir, es porque Dios lo envió. Dice que había un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Y dice el capítulo 3 que leímos ahorita de Lucas, versículo 2, que en el desierto él estaba cuando vino palabra de Dios a él. Entonces él estaba en el desierto y Dios le habló y lo envió a que diera la palabra de Dios. Y empieza ahí el ministerio de él. Y él fue, como aquí dice, que era un hombre enviado de Dios. Y fue cuando el Señor lo envió. Y le vamos a ver Malaquías. Atrás de Mateo está Malaquías 3, versículo número 1. Malaquías 3:1. Gloria a Dios. Malaquías 3:1 dice la palabra de Dios. Dice así. He aquí, dice, yo envío mi mensajero, hablando Dios de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor. Templo. A ver, dice, es que me confundí aquí, hermano, no alcancé a ver. Dice,
y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Dice, en las primeras palabras, dice, sí, aquí este versículo habla de Jesús y habla de Juan el Bautista. El ángel del pacto es Jesucristo, figuradamente, pero Jesús no es un ángel, pero figurativamente. Y el mensajero, pues es Juan el Bautista. Dice, he aquí, dice, yo envío. ¿Quién está enviando? Dios. Dice, yo envío, Dios envía. Dice, mi mensajero. Fíjense, hermanas, que Dios, aquí dice, profetiza Dios que Él envía a su mensajero. Es Juan el Bautista el mensajero. Y dice, sí, el cual preparará el camino delante de mí. Dice Dios que Él va a enviar a su mensajero, que Él envía a su mensajero, y es Juan el mensajero. Y dice Dios que va a preparar el camino delante de Él, de Dios. Entonces aquí que está diciendo otra vez que el que vino era Dios. Jesús era Dios, pues. Amén. Que Jesús, pues, como lo vimos que Jehová era Jesús. Amén. Entonces, que porque Jesús es Dios. Pero aquí, hermanas, lo que quiero yo mencionar de este versículo, él nada más, pues lo primero, pues nada más, de que el Señor llega el momento que va a enviar a Juan. Dios lo llama, aquí dice que que Él envía a su mensajero delante de Él mismo, que es Dios, porque Jesús es Dios. Pero Dios mismo es el que envía a Juan, como lo vimos ahorita, que vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Y que fue un hombre, y que hubo un hombre enviado de Dios, que el cual se llamaba Juan. Amén. Y ese hombre Dios lo envió delante de sí mismo, que es Jesucristo. Entonces, lo que podemos ver todo esto, y que Jesús estaba en el desierto también, Juan en el desierto, en el capítulo número 1, versículo 80, y que estuvo creciendo en lugares de desiertos, estuvo creciendo hasta que llegó el momento que Él llevó la palabra de Dios. Entonces, hermanas, lo que uno puede ver es que Juan el Bautista, hermanas, Dios lo llamó, y podemos ver cómo Dios lo llamó. Dios profetizó que Él iba a llamar. Llegó el momento que lo llamó. En el desierto se le manifestó, le dio su palabra. Lo envió Dios. Como decía el Antiguo Testamento, así es el Nuevo Testamento, que lo envió. Y Él estaba en el desierto, y del desierto se fue. Siempre estuvo en el desierto. Y de ahí se fue a dar la palabra de Dios. Y ahí empieza el ministerio de Juan el Bautista. Uno cuando no ve esto, uno ve nomás de repente Juan el Bautista, uno lo ve, y arrepentidos, generación de víboras, lo que dijo, ¿no? Entonces, uno ve, y uno nomás ve un Juan Bautista de repente que aparece y está predicando la palabra de Dios. Pero ¿de dónde viene Juan el Bautista? ¿Verdad? O sea, cuando Dios lo llamó, pues cuando Dios lo llamó, lo que estamos viendo ahorita, cómo lo llamó. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde venía? Pues él vivía en lugares de desierto, toda su vida ahí estuvo viviendo. ¿Y quiénes son sus papás? Pues su papá se llamaba así, su mamá tal, así. ¿Y por qué? Porque es un predicador, porque Dios sabía, lo que ya estamos viendo, pues todo, pues estamos viendo cómo va todo, pues, ¿verdad? La vida de Juan el Bautista. Entonces el Señor. Y aquí se muestra lo mismo que dije hace rato, nada pasa por casualidades. Si Dios nos da una bendición es porque ya Dios la tenía. Juan el Bautista llegó el momento que en el desierto lo llamó, se le manifestó. Y el Señor le dio su palabra, el Señor lo llamó para que diera su palabra. Pero no es porque fue de repente que Dios dijo, pues se me hace bien hablarle a Juan y que sea Juan el Bautista, ¿verdad? Sino que Dios lo llamó porque en el Antiguo Testamento dice que Él iba a enviar su mensajero y lo iba a enviar delante de Él. Y cuando lo envía era Juan el Bautista, que Él ya tenía preparado. Pues. Entonces es que Dios no, hermanas, si uno es hijo de Dios y Dios nos salvó y realmente somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, no es porque Dios un día se puso a pensar así como cuando teníamos 20 años o teníamos no sé qué edad y Dios nos estaba viendo, que andábamos ahí portándonos bien o mal o lo que sea. Pues voy a tener misericordia de él y lo voy a salvar. Uno sí dice, Dios tuvo misericordia de mí y me salvó tal día. Sí, pero en realidad, sí es así, pero en realidad, ya viendo bien la Biblia, todo responde para atrás. Dios lo hace porque desde antes él ya quería hacerlo, pues. Amén. Es como cuando Judas pecó y
y perdió el apostolado y todo, dice la palabra de Dios, que lo hizo para seguir su propio lugar, porque él al que andaba hasta con Jesucristo, y Jesús lo puso como apóstol, él pertenecía a otra cosa, pues. O sea, la cosa de que quiero decir de que todos tenemos ya fijado pues nuestro destino, pues. Y si Dios nos ha dado bendiciones, porque Dios no lo tenía fijado. Entonces, como a Juan el Bautista se lo tenía fijado, por eso le pasó todo, que Dios lo llamó y todo. Hasta por eso nació. Vamos a ponernos de pie, hermanas, vamos a orar. Vamos a hacer una oración y ahorita voy a pedir por nuestras peticiones que ya conozco que tenemos, pero también hay que pedir, hermanas, si puede, hay que pedir a Dios que nos ayude a que el amor